Friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a este nuevo top de Watch Mojo, en este caso de sus 10 mejores videojuegos de la saga Final Fantasy. Así que, pues, en este caso ya sabéis que vamos a ver qué juegos meten en su lista y vamos a comparar pues nuestras listas con la que vemos en este vídeo. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no, así que vamos allá con la reacción como tal. Así que si en este caso queréis apoyar el contenido que subo en este canal, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Yo en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Claro, va a haber juegos que no van a entrar en el top, porque al final la saga Final Fantasy son más de 10. O sea, consta de más de 10 juegos, o sea que algunos se van a quedar fuera. Vamos a ver cuáles son. Number 10, Final Fantasy Tactics. Ojito, el Tactics. As Final Fantasy's first foray into the tactical RPG genre, Final Fantasy Tactics succeeded as not only its best spin-off, but one of the best games in the series. Esto no lo he jugado porque yo solamente he jugado los de la serie principal, ¿no? Sin contar spin-offs ni nada. O sea que, o expansiones. Aunque hay algunos juegos que no, que igualmente no he jugado de la saga principal. The game follows the story of Ramza Beolve, a cadet who finds himself right in the middle of the War of the Lions, a civil conflict over the throne of Ivalice. With its riveting plot, addictive gameplay, and exceptional presentation, Tactics is a must-play for any Final Fantasy fan. Este estilo de juego no me va tanto. Number 9, Final Estrategia, o sea, si fuera de turnos, basado en turnos sí, pero... El 12. Número 9 de la lista. Final Fantasy XII was a groundbreaking title for the PlayStation 2 that el 12 sí que he jugado. changes to the Final Fantasy formula. Most notable of these changes was the ADB system, which eliminated random battles, instead taking place on the same field the player explored. Accompanying that was the Gambit system, which allowed players to assign fixed commands to its AI party members. Bueno, está bien, yo creo que... Bueno, pues es que yo he jugado a... No he jugado a todos, entonces... Part of Final Fantasy XII, as the protagonist Van was not an important figure amidst all of the politics that were going on. However, the rest of the game more than makes up for it, cementing it as one of the best JRPGs the PlayStation 2 has to offer. Number 8, Anuncio. Final Fantasy 16. Eso es verdad. Es un facto. The first Final Fantasy to reach next-gen consoles, 16 no lo he is jugado. a game changer in more ways than one. It features high-octane A real-time los tres combat, últimos no los he which is jugado, ni al 14, ni al extremely 15, ni al reminiscent of the Devil May 16. Cry Bueno, quitando los remakes, tampoco... Bueno, el remake del Final Fantasy VII que tampoco... Todavía no he jugado ni la primera parte ni jugaré al reverse todavía. Ya lo haré. Following the former Prince Clive and his quest to destroy all the mother crystals that decay the land. Another highlight is the icon battles, which are out of something you'd see from an episode of Attack on Titan, with its gigantic set pieces and dramatic moments. Realmente no me ha quedado claro si el juego ha gustado o no realmente en general. Gráficamente es una burrada, ¿eh? Number 7. Audiovisualmente, mejor dicho.
Without a doubt, Madre Final mía. Fantasy IV is one of the most important entries in the franchise, given the precedents it set going forward. It revolutionized Final Fantasy with its active time battle system and excellent El storytelling, 4, something uncommon at the time. A los primeros no los he The jugado, party que lo sepáis. were determined by the narrative rather than players' Los choice, primeros 6, creating an interesting concretamente. dynamic. Key among them is Cecil, the protagonist, whose journey from Dark Knight to Paladin is unforgettable, to say the least. Final Fantasy IV is such a gem of a game that it continues to stand out amongst its modern contemporaries, despite its age. Me imagino que los originales también Number 6, recibirán Final remasterizaciones Fantasy X. en el futuro. To say we were all blown away when Final Fantasy X was released back in 2001 is truly an understatement. The PlayStation 2's technology pushed Número the 10. franchise to new heights. O sea, el Final Fantasy X, el puesto 6. The game follows Blitzball superstar Tidus as he's whisked away from Xanarkand into the world of Spira. Here, he must go on a pilgrimage with the summoner Yuna to defeat the monstrous Sin, a gigantic whale-like beast that terrorizes the land. FF10 was a unique hit and became the first game in the franchise to get a follow-up sequel. A este sí que lo jugué también. Lo que pasa es que no lo jugué en su lanzamiento, claro. Number 5, Final Fantasy VII Remake. Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plating, but the internals can be overloaded. Lightning magic. No other option, huh? Ever since Square Enix showed a tech demo of FF7's opening at E3 2005, fans Ahí have está, been desperate for primera an parte del updated remake. version of the beloved classic. Fast forward almost 15 years later, and the wish of Final Fantasy VII Remake had finally been granted. Dropping the original's turn-based combat, Remake Este estilo de features a juego unique blend of real-time me action llama with más, the ATB bar. realmente. Luego los que están basados en turnos también me gustan. Pero me gusta más que sean de acción, digamos. Bueno, o JRPGs de acción. However, it more than makes up for this with shocking narrative changes, leaving room for more hype for its upcoming sequel, Final Fantasy VII Rebirth. Okay. So, you had enough yet? No, I don't believe that I have. Number 4, Final Fantasy XIV. Yo he jugado al 7 original al menos, o sea que... The original version of Final Fantasy XIV was an absolute disaster, to such a degree that Square Enix decided to start it back up again from scratch. Taking its place Número was 4, a el 14. reborn, an upgrade in every way. FF14 has one of the strongest no he stories jugado in de the los franchise, últimos with the ni scions of the a Seventh Dawn fighting against the las mysterious partes del assassins remake at its del 7. forefront. Gameplay-wise, it has an incredible Ni al amount of 14, ni al 15, ni al to do, 16. like its dungeons and trials that are so good you'll be wanting to replay them often. Final Fantasy XIV is also notable for its excellent expansion packs, which continue its ever-growing story as well as adding a wide array of new content. Hombre, el 7 y el... Para mí el 7 y el 9 tiene que estar top... Bueno, top 3. Bueno. Final Fantasy IX. Imagino que el reverse todavía no está, claro. Eso es antes, el vídeo se publicó antes del lanzamiento del reverse, entonces... Porque puede que el reverse se cuele, ¿no? Final Fantasy IX is a throwback to earlier games in the franchise, while also maintaining modern improvements from its Iba a decir que el 7 y el 9 tienen que estar en el top 3 a falta del reverse, o sea que... ends up becoming her protector from evil forces. De acuerdo. Top 3 en 9. Its outstanding characters, locations, and story, Final Fantasy IX oozes charm.
The game also distinguishes itself for being the last game where franchise legend Nobuo Uematsu was the sole composer. Zidane, ¿A quién tenemos ahí? Number 2, Final Fantasy VI. For many, this is the best game in the franchise, and it's hard to argue against that. Final Fantasy VI is the complete package and boasts one of the best stories in gaming, supported by a richly developed cast who each have their own personal arcs and goals. No lo he jugado, pero sí que está en muy buena consideración el 6. Any group of heroes in the series has ever faced. Final Fantasy VI is a timeless classic that needs to be played by anyone even remotely interested in the franchise. No nos imaginamos cuál es el primero, ¿no? Before we unveil our top pick, here are a few honorable mentions. Final Fantasy VIII. Don't let its weird leveling system prevent you from playing this. Crisis Core Final Fantasy VII. More than just a prequel, this game will break your Vale, heart. menciones. The face? The eyes. You like them? Then take a closer look. Final Fantasy Bueno, el 15. 8 Despite ni its fu ni setbacks, fa the para game mí, is ¿eh? still worth your time. Este no lo he jugado, que es un spin-off de Zack, ¿no? O sea que... Excellent work. On we go. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos Tampoco lo he or jugado. all of them. If you're on your phone, make sure to go into your settings and switch on notifications. Number 1. Final Fantasy El VII. remake, o sea, del Final Fantasy VII coge mucho del 15, ¿eh? Bastante. Final Fantasy VII raised the bar for RPGs and made Final Fantasy the mega franchise it is. Número 1. Deep in lore, the plot is one of the most beloved También de los que he of all jugado yo video es mi games, primer, still es mi vigorously juego discussed favorito. by fans. El 7 And es its la storytelling hostia. is made all the more engaging La through a hostia. well-written and El 9 memorable también, cast of para mí. characters such as Cloud, Tifa, Barrett, as well as villains. Tengo que jugar, Sephiroth, tendría que and a jugar al soundtrack that is 6 y a otros perfectly tied to juegos, its themes o sea, and tones. Final otras Fantasy entregas, VII's tracks pero- have never left listeners' hearts and minds. Pero el One 7 with es una gameplay maravilla. remaining a standout. These elements have truly earned Final Fantasy VII its status of masterpiece. It's no wonder then that this entry continues to be the main focus of the company, Square Enix. Yo lo jugué hace ya tiempo, ¿eh? Hace ya 12 años o más. O sea que... Which Final Fantasy is your favorite? Let us know in the comments below. Pues justo lo he preguntado y para mí es el 7 original ahora mismo. Así que pues realmente en el futuro pues habrá que jugar a los Final Fantasy. Y también jugar por primera vez a los primeros juegos, en mi caso, ¿no? Y también recitar el 7, el 9, el 11, 12, las dos partes del 13 también. O sea que esos son los juegos que... Bueno, el 10 también. O sea, a partir del... En mi caso, a partir del 7 al 14, ese es mi caso, los juegos de Final Fantasy que he jugado hasta ahora. Así que, como digo, los spin-offs y expansiones y demás no los he jugado y el resto de juegos tampoco. Así que, pues, realmente es una saga larga, así que pues ya habría que organizarlo bien y ver... ¿Qué puedo disponer, ¿no? O sea, a qué puedo jugar, digamos, ¿no? Y en este caso, pues, digamos que también intentar organizarlo lo suficientemente bien como para que sea, pues, una serie interesante en sí, ¿no? Así que, bueno, pues hasta aquí esta reacción a menos el top 10 juegos de Watch Mojo, a menos que, pues, que han votado, que han hecho desde Watch Mojo de la saga Final Fantasy. Así que dejadme vuestras listas o ponedme en vez del top 10, podéis ponerlo si queréis también en los comentarios, vuestro top 10, pero también podéis poner vuestro top 5, vuestro top 3 y luego, por supuesto, vuestro juego favorito de
Final Fantasy. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, no os olvidéis de suscribiros al canal y de activar la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.